Si eres tan inteligente, entonces tradúcelo. Victoria Sterling golpeó la mesa del restaurante con el puño con tanta fuerza que los platos vibraron y toda conversación en el elegante comedor quedó instantáneamente en silencio. El acuerdo de fusión de $200 millones voló por los aires antes de aterrizar a los pies de David, el camarero que se había atrevido a sugerir una corrección al documento que estaba revisando. David Washington tenía 25 años y nunca imaginó que un simple comentario sobre las cláusulas del contrato convertiría una tranquila noche de trabajo en el restaurante Meridian en un campo de batalla público. Mientras recogía las páginas esparcidas por el suelo de mármol, sus ojos permanecían tranquilos, como si ya hubiera superado tormentas mucho peores que las de un director ejecutivo multimillonario en medio de una crisis de ego. Victoria Sterling, de 42 años, había construido un imperio tecnológico desde cero y no estaba acostumbrada a que nadie la cuestionara, y mucho menos un camarero negro que trabajaba en el turno de noche. Su empresa, Sterling Dynamics, estaba a punto de cerrar la mayor adquisición de su carrera, y la presión de los últimos meses la había dejado nerviosa. Entrometerse. Ella se rió con desdén y su voz resonó en el refinado comedor. Literalmente estabas leyendo por encima de mi hombro mientras servías la cena. ¿Qué clase de establecimiento es este? El gerente del restaurante, James Peterson, apareció inmediatamente en la mesa, sudando profusamente. Señora Sterling, le pido disculpas. David regresó a la cocina inmediatamente. Pero David no se movió. Había algo en su postura que intrigaba e irritaba a Victoria al mismo tiempo. Él no parecía intimidado ni sumiso. Parecía preparado como si supiera exactamente lo que estaba haciendo. En realidad, dijo David suavemente, organizando cuidadosamente los papeles antes de devolverlos. Observé una inconsistencia en el tercer párrafo de la cláusula de rescisión. El texto permite interpretaciones dudosas que podrían anular todo el acuerdo en caso de disputa. El silencio que siguió fue ensordecedor. Victoria sintió que la sangre le subía al rostro, no solo por la audacia del camarero, sino porque parte de ella sospechaba que él podría tener razón. Sus abogados de Harvard habían revisado ese contrato docenas de veces, pero ahora una semilla de duda comenzaba a crecer en su mente. ¿Tienes alguna formación jurídica?, preguntó, con la voz cargada de sarcasmo venenoso. Déjame adivinar. ¿Viste algunos episodios de un programa de televisión sobre abogados? David sonrió por primera vez. Una sonrisa que no llegó a sus ojos, pero que revelaba una calma inquietante. Algo así. Victoria agarró el contrato y lo agitó en el aire como si fuera un arma. Muy bien, señor profesor camarero. Si eres tan inteligente, entonces demuéstralo. Quiero que traduzcas cada párrafo de este contrato a un lenguaje que incluso un niño pueda entender. Y quiero que esto se haga aquí ahora delante de todos. El desafío flotaba en el aire como una bomba a punto de explotar. Otros clientes del restaurante comenzaron a girarse discretamente para observar la escena, algunos ya sacando sus teléfonos móviles. David miró a su alrededor, luego al contrato que tenía en las manos y finalmente a Victoria con una expresión que ella no pudo descifrar. ¿Estás seguro?, ella preguntó, con su voz todavía tranquila. Porque una vez que empiezo, no pararé hasta terminar. Y puede que no te guste lo que encuentres. Victoria se cruzó de brazos y su sonrisa depredadora se ensanchó. Cuento con ello. Veamos de qué pasta estás hecho. Lo que nadie en ese elegante salón podría haber imaginado era que David Washington guardaba secretos que convertirían esa humillación pública en algo muy diferente. Al abrir el contrato y comenzar a leer la primera línea, sus ojos revelaron una familiaridad con documentos legales que jamás debería haber existido en un simple camarero. Allí, ante todas las escaleras desdeñosas, David se mantuvo firme como quien guarda un secreto demasiado poderoso para ser revelado antes de tiempo. Si te preguntas cómo terminará esta historia de prejuicios y subestimación, no olvides suscribirte al canal porque lo que está a punto de suceder cambiará por completo la perspectiva de Victoria Sterling sobre juzgar a las personas por su apariencia.
David abrió el contrato por la primera página y comenzó a leer en voz alta, su dicción clara resonando en el silencioso salón. Cláusula 1. Transferencia de activos por un monto de 217 millones tras la aprobación regulatoria. Hizo una pausa y miró directamente a Victoria. En un lenguaje sencillo, su empresa comprará otra empresa por 217 millones, pero solo si el gobierno lo permite. Victoria sintió un nudo en el estómago, pero forzó una sonrisa desdeñosa. Cualquiera puede leer la primera línea. Continúe, camarero. Cláusula 2. Continuó David con calma. Periodo de auditoría de 9 días con acceso irrestricto a los registros contables y la propiedad intelectual. Hizo una nueva pausa. Traducción. Tienes 3 meses para desenterrar todos los secretos de la empresa que estás comprando, pero ten cuidado con lo que viene después. El murmullo entre los clientes comenzó a crecer. Algunos dejaron los tenedores para prestar plena atención. Victoria sintió sudor frío en las palmas de las manos, pero su expresión permaneció dura como el mármol. Ahora llegamos a la parte interesante, dijo David, pasando a la tercera página con la precisión de quien sabe exactamente dónde buscar. Cláusula de rescisión por cambio material adverso. Aquí está el primer problema, señora Sterling. Señaló un párrafo denso. Este texto permite a la otra empresa cancelar la venta si ocurre algún evento que altere las condiciones del mercado. El problema es que no define qué constituye significativo. Podría ser el 5%, podría ser 50%. Victoria palideció visiblemente. Sus abogados de Harvard habían cobrado $400,000 por revisar ese contrato, y ninguno de ellos había detectado esta devastadora ambigüedad. Espera, esto mejora, continuó David, ahora visiblemente acalorado. La cláusula les permite quedarse con el anticipo de 20 millones como compensación por los gastos administrativos, incluso si cancelan. Dicho de otro modo, pueden robarte legalmente 20 millones. Basta, estalló Victoria, dando otro golpe en la mesa con la mano. No voy a dejar que un miserable camarero de restaurante me dé un sermón sobre contratos revisados por los mejores bufetes de abogados de Chicago. En realidad, dijo David con una calma inquietante, los revisaron los peores porque cualquier abogado mínimamente competente habría detectado estas trampas en 15 minutos. El gerente James se acercó nervioso. David, quizá deberías parar aquí. No, interrumpió Victoria bruscamente, aunque le temblaba un poco la voz. Que siga este payaso. Quiero ver hasta dónde llega esta farsa. Pero por dentro, Victoria Sterling estaba presa del pánico. ¿Cómo un simple camarero había detectado esto en 20 minutos? ¿Qué había pasado por alto un equipo de abogados universitarios de élite en 3 meses de revisión? Aún más aterrador, si tenía razón sobre estas cláusulas, ¿cuántos otros problemas fatales existían en ese contrato? David notó el sutil cambio en su respiración y por un momento se permitió una pequeña sonrisa para sus adentros. Había pasado los últimos 7 años estudiando contratos como este, no como un pasatiempo académico, sino como una cuestión de supervivencia familiar. Cuando creces viendo a tu madre ser estafada por caseros depredadores, bancos abusivos y empleadores explotadores, aprendes rápidamente que el conocimiento legal es la diferencia entre ser pisoteado y protegerte. ¿Quieres que continúe con la cláusula de propiedad intelectual? David preguntó, hojeando unas cuantas páginas. Porque este es aún más tóxico. Conservan los derechos sobre cualquier innovación desarrollada conjuntamente, incluso después de una separación. Victoria le arrebató violentamente el contrato de las manos. Se acabó. No toleraré ni un segundo más de esta humillación. James, llama a seguridad y saca a este hombre de aquí inmediatamente. David se levantó lentamente, pero no mostró ningún signo de intimidación. Por supuesto, señora Sterling. Pero antes de irme, ¿no le gustaría saber acerca de la cláusula 17, la que básicamente les entrega el control de su empresa en caso de cualquier disputa futura?
El silencio que siguió fue absoluto. Victoria se quedó congelada con el contrato aún en sus manos, su rostro alternando entre rojo de ira y blanco de terror. Cada persona en el restaurante podía sentir la tensión cortando el aire como un cuchillo. Allí, ante todas las miradas, ahora llenas de genuina curiosidad en lugar de desprecio, David se mantuvo firme como quien acaba de revelar solo la punta de un iceberg mucho más grande. Lo que nadie en ese elegante salón podría haber imaginado es que ese joven no solo poseía conocimientos legales, sino secretos sobre Victoria Sterling que convertirían esta humillación pública en algo mucho más peligroso para ella que cualquier contrato mal redactado. David permaneció completamente tranquilo ante la amenaza a la seguridad. Pero algo cambió en sus ojos. Por supuesto, señora Sterling. Pero antes de irme me gustaría hacerte una pregunta sencilla. ¿Has leído realmente el contrato que estás a punto de firmar? Por supuesto que sí. Victoria gritó, pero su voz tembló ligeramente. Entonces debes haber notado que en la página 47 hay una cláusula que permite a la empresa vendedora acceder a todos los datos de tus clientes indefinidamente, incluso después de la fusión. David sonrió con calma. Básicamente, pueden robarle su base de clientes y competir directamente contra usted utilizando la información por la que pagó $200 millones para obtenerla. El silencio que siguió fue sepulcral. Victoria sintió que la sangre le abandonaba por completo el rostro. Esa cláusula específica se había insertado en la última revisión y ella había confiado ciegamente en que sus abogados identificarían los problemas. «Estás mintiendo», susurró. Pero ella ya estaba hojeando frenéticamente el contrato. En ese momento, una voz familiar resonó desde el fondo del restaurante. De hecho, tiene toda la razón. Todos se giraron para ver a un hombre elegante de unos 60 años caminando tranquilamente hacia la mesa. Fue Robert Michey, el legendario abogado corporativo y socio principal de Michey and Associates. Victoria se quedó sin palabras. Robert Michey fue una leyenda en el mundo legal, conocido por salvar empresas de fusiones desastrosas y contratos predatorios. Había salvado a IBM de una adquisición hostil en los años 90 y era considerado uno de los mejores abogados corporativos del país. El señor Michey James, el gerente, tartamudeó. «No sabía que cenarías aquí esta noche». Robert sonrió suavemente. Estaba en la mesa de la esquina tratando de disfrutar de una comida tranquila hasta que escuché esta fascinante discusión. Miró directamente a David. «Joven, ¿dónde exactamente aprendiste a diseccionar contratos de ese modo?» David respiró profundamente. El momento de la verdad había llegado. «Señor Michey, creo que nos conocemos. David Washington, Facultad de Derecho de Harvard, especializado en Derecho Corporativo. Trabajé como pasante en su empresa durante 2 veranos». La mandíbula de Victoria literalmente cayó. Robert Michey asintió lentamente y una sonrisa orgullosa se formó en su rostro. «Por supuesto, David Washington, uno de los becarios más brillantes que ha pasado por mi oficina. Recuerdo perfectamente tu trabajo en la fusión de Tech Corp en 2022. A su vez», balbució Victoria, «estoy intentando procesar la información. No soy solo una becaria», continuó Robert. «David aquí salvó a mi cliente de un contrato que le habría costado 80 millones en cláusulas predatorias ocultas. Identificó 7 cuestiones que nuestro personal superior había pasado por alto». David miró directamente a Victoria. «Señorita Sterling, no trabajo como camarero porque no tengo otras opciones. Trabajo aquí porque es el restaurante de la familia de mi novia y estoy ayudándolos en un momento difícil, pero mi especialidad es identificar trampas en los contratos de fusión». Victoria sintió como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. «Tú eres un verdadero abogado». Robert confirmó que se graduó con los máximos honores. «Y si la memoria no me falla, David, solo reprobaste el examen de abogacía por unos pocos puntos debido a un problema familiar en el momento del examen». «Correcto. Mi madre sufrió un derrame cerebral la semana del examen», explicó David con calma. «Elegí cuidarla en lugar de hacer el examen».
Lo intentaré de nuevo el próximo semestre. Todo el restaurante estaba ahora en completo silencio. Todos los clientes observando cómo se desarrolla la escena. Victoria Sterling, la despiadada directora ejecutiva que había humillado públicamente a un simple camarero, acababa de descubrir que había atacado a un abogado formado en Harvard ante la mirada de una de las mayores leyendas jurídicas del país. David, dijo Robert pensativo, si no me equivoco, tú también tienes experiencia específica con el tipo de contrato que la señorita Sterling está a punto de firmar, ¿verdad? Algo relacionado con Sterling Dynamics. David asintió lentamente y por primera vez desde que comenzó la discusión, permitió que una sonrisa genuina cruzara su rostro. En realidad, señor Michei, he pasado los últimos 6 meses analizando cada operación pública de Sterling Dynamics. Es fascinante cómo algunas empresas repiten los mismos patrones de negligencia legal. Victoria sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. ¿Qué quieres decir con eso? Quiero decir que he identificado 16 problemas graves hasta ahora en este contrato en particular. La señora Sterling está a punto de perder no solo los 200 millones, sino también el control efectivo de su propia empresa. David hizo una pausa dramática. Pero hay algo aún más interesante que descubrí durante mi investigación. Robert levantó las cejas, claramente intrigado. Seguir. David sacó discretamente su teléfono del bolsillo. Bueno, resulta que he estado grabando toda esta conversación desde el momento en que me llamaste camarero miserable. He documentado cada insulto, cada muestra de prejuicio, cada intento de humillación pública. La sangre de Victoria se congeló en sus venas. Miró desesperada a su alrededor y se dio cuenta que varias personas todavía estaban grabando con sus celulares. La situación había pasado de ser una humillación privada a un desastre público total. No puedes usar eso, susurró, pero su voz ya no tenía autoridad. En realidad puedo, respondió David con calma. Este es un establecimiento público. No se espera privacidad y documentar la discriminación racial en el lugar de trabajo no solo es legal, sino recomendable. Robert Michei observaba la situación con creciente fascinación. David, ¿puedo preguntar cuál es exactamente su plan? Porque algo me dice que no estás improvisando. David recorrió el restaurante con la mirada y luego fijó la mirada en Victoria con una intensidad que la hizo retroceder instintivamente. Mi plan, señor Michei, es muy simple. Primero, voy a salvar a Sterling Dynamics de un contrato que destruiría la empresa. Segundo, voy a documentar cómo el prejuicio racial casi le cuesta a una directora ejecutiva $200 millones porque se negó a escuchar consejos valiosos basándose únicamente en el color de la piel de la persona que los ofrecía. Victoria miró a su alrededor desesperada, buscando una salida, una manera de recuperar algo de dignidad. Pero estaba rodeada de docenas de ojos que ya no mostraban desprecio por David, sino una mezcla de admiración y curiosidad por cómo se había producido este cambio imposible. Y tercero, continuó David, con la voz aún serena, pero ahora cargada de una determinación que hizo que Victoria se diera cuenta de que estaba lidiando con algo mucho más grande de lo que había imaginado. Me aseguraré de que esta historia sirva de ejemplo a cualquiera que crea que puede humillar a otros basándose en las apariencias o los prejuicios. Allí, frente a todos los que habían presenciado su arrogancia y prejuicios, Victoria Sterling comenzó a darse cuenta de que había subestimado no solo a un camarero, sino a un adversario intelectual que ahora tenía en sus manos no solo el conocimiento para destruir su mayor negocio, sino también las herramientas y la motivación personal para convertir la humillación en una lección pública devastadora. Lo que no podía imaginar era que David había planeado cada segundo de ese encuentro, y que el verdadero giro estaba por venir. Espera, susurró Victoria, con la voz temblorosa por primera vez desde que llegó al restaurante. Dijiste que investigaste mis operaciones durante 6 meses. ¿Cómo? ¿Cómo supiste que estaría aquí hoy? David intercambió una mirada significativa con Robert Michei, quien asintió casi imperceptiblemente. Señorita Sterling, ¿de verdad cree que esta reunión fue una coincidencia?
Llevo trabajando en este restaurante exactamente 3 semanas desde que descubrí que cenan aquí todos los martes a las 8 de la tarde. Siempre sola, siempre revisando contratos importantes. A Victoria se le heló la sangre por completo. Tú, me seguiste. Hice mi tarea. David la corrigió con calma. Hay una diferencia sustancial. Verás, cuando Robert Michey me habló de un director ejecutivo que estaba a punto de firmar el peor contrato de la historia corporativa moderna, pensé que sería interesante intervenir. Robert sonrió con orgullo paternal. David, cuéntale sobre la consultoría. ¿Consultoría?, repitió Victoria, con la voz entrecortada. Durante los últimos 6 meses, he trabajado como consultora legal independiente para Harwell Enterprises, la empresa que intenta comprar Sterling Dynamics. David hizo una pausa para asimilar la información. Me contrataron específicamente para identificar todas las vulnerabilidades legales de su empresa antes de finalizar la adquisición. Victoria sintió como si el suelo hubiera desaparecido literalmente bajo sus pies. Eso es un conflicto de intereses. En realidad, no lo es, intervino Robert con profesionalidad. David nunca firmó ningún acuerdo de confidencialidad con su empresa, y usted simplemente lo humilló públicamente basándose únicamente en prejuicios raciales. Tiene todo el derecho legal de usar el conocimiento adquirido mediante investigación pública para protegerte de tu propia incompetencia. David sacó su teléfono y empezó a escribir rápidamente. Hablando de protección, acabo de enviar un correo electrónico a la junta directiva de Sterling Dynamics con un análisis completo de los problemas del contrato. 16 puntos críticos que sus abogados pasaron por alto, incluyendo una cláusula que transfiere el control de su empresa a Harwell en 18 meses. No puede hacer eso, gritó Victoria, intentando arrebatarle el teléfono. Ya lo hice, respondió David con calma, mostrándole la pantalla. Correo electrónico enviado a las 21:15 a todos los miembros de la junta directiva, con copia a la SEC y a 3 periodistas especializados en fusiones corporativas a quienes conozco personalmente. Victoria miró a su alrededor con desesperación. Todo el restaurante estaba prestando mucha atención a la escena y al menos 10 personas grababan con sus celulares. No lo entiendes. Esta fusión representa 2 años de trabajo. Si no la lleva a cabo, Sterling Dynamics podría quebrar. Sterling Dynamics quebrará si la fusión se lleva a cabo bajo los términos actuales, David. Respondió con firmeza. Pero ahora no lo hará porque la Junta tiene suficiente información para renegociarlo o cancelarlo por completo. Robert Michey observaba la situación con fascinación profesional. David, muéstrale la parte más interesante. David sonrió por primera vez desde el comienzo de la noche, pero no era una sonrisa cruel. Era la sonrisa de alguien que había planeado cada movimiento a la perfección. Señora Sterling, ¿recuerda haber despedido a un abogado junior hace 3 meses? Kevin Thompson, usted afirmó que era incompetente e inadecuado para el entorno corporativo. Victoria palideció aún más. ¿Qué tiene eso que ver? Kevin es mi primo y me envió copias de todos los correos electrónicos que envió a Recursos Humanos explicando por qué debería ser despedido. Correos electrónicos llenos de lenguaje racista codificado y comentarios sobre cómo las personas de ciertos orígenes no encajan en la cultura de la empresa. Eso es mentira, protestó Victoria, pero su voz no transmitía convicción. David volvió a mostrar la pantalla de su teléfono. Tengo 47 correos electrónicos suyos de 6 meses, todos documentando un claro patrón de discriminación racial disfrazado de inadecuación cultural. Y ahora, tengo la grabación de esta noche donde demuestras exactamente el mismo comportamiento en público. Victoria intentó una última carta desesperada. Voy a demandarte por difamación, por invasión de la privacidad, ¿por qué? Interrumpió Robert Michey con suavidad. Por salvar a tu empresa de un contrato desastroso, por documentar la discriminación racial, por exponer la incompetencia legal que les habría costado a los accionistas $200 millones. Hizo una pausa dramática. Señorita Sterling, si yo fuera usted,
me estaría agradeciendo, no amenazándome. David guardó su teléfono con calma. Mi trabajo aquí ha terminado. La junta directiva de Sterling Dynamics ahora tiene toda la información que necesita para tomar decisiones inteligentes. Los periodistas tienen una historia fascinante sobre cómo el prejuicio racial casi le cuesta a una empresa $200 millones. Y tú tienes una valiosa lección sobre tratar a las personas con respeto, independientemente de su aparente posición. Victoria se dejó caer pesadamente en su silla, comprendiendo finalmente la magnitud de lo que había sucedido. En una sola noche, había perdido no solo el contrato más importante de su carrera, sino también su reputación, su autoridad sobre la junta directiva y posiblemente su trabajo una vez que la historia se hiciera pública. ¿Por qué?, susurró. ¿Por qué haces esto? David la miró con una serenidad que hirió más profundamente que cualquier ira. Porque la gente como tú cree que puede humillar a los demás basándose solo en las apariencias. Porque alguien necesita demostrar que el conocimiento y la competencia no tienen color. Y porque la mejor manera de combatir los prejuicios no es con la ira, sino con la excelencia. Allí, en medio de aquel elegante restaurante, donde todo había comenzado con desprecio y humillación, se estaba escribiendo en tiempo real una lección sobre las consecuencias de subestimar a las personas basándose en prejuicios. Lo que nadie podría haber imaginado es que esa noche sería solo el comienzo de cambios mucho más grandes en la vida de ambos, y que la verdadera transformación aún estaba por llegar. 3 semanas después, Victoria Sterling estaba sentada sola en su oficina ejecutiva, mirando a través de la ventana del piso 30 como los guardias de seguridad empacaban sus pertenencias personales en cajas de cartón. La junta directiva de Sterling Dynamics votó unánimemente por su destitución como CEO después de que el devastador análisis que David había enviado revelara no solo problemas contractuales, sino también un patrón sistemático de negligencia legal que le había costado a la compañía millones en acuerdos anteriores. La historia se había vuelto viral en las redes sociales en cuestión de horas. El video de la humillación pública de David en el restaurante, seguido por la revelación de sus verdaderas credenciales, fue compartido más de 2 millones de veces con titulares como CEO racista destruido por camarero educado en Harvard y el momento en que el prejuicio costó $200 millones. Los comentarios fueron implacables y varias empresas ya habían cancelado contratos con Sterling Dynamics, citando valores incompatibles. David, por su parte, había recibido 47 ofertas de trabajo en las últimas 2 semanas, incluidas propuestas de 3 de las firmas de abogados más grandes del país y un puesto como asesor legal senior en la propia Harwell Enterprises. Robert Michey había recomendado personalmente a David para un puesto de socio junior en su prestigiosa firma, pasando por alto por completo los años de experiencia tradicionales requeridos. Pero la oferta que más le interesó llegó de un lugar inesperado. Un grupo de inversores le había ofrecido financiación completa para crear su propio bufete de abogados especializado en proteger a las pequeñas empresas de contratos abusivos. El bufete jurídico David Washington para Business Justice ya tenía una lista de espera de 300 clientes potenciales, en su mayoría propietarios de pequeñas empresas que habían visto el video viral y habían reconocido a alguien que realmente entendía sus dificultades. Kevin Thompson, primo de David, que había sido despedido injustamente, recibió $800,000 en un acuerdo extrajudicial cuando los correos electrónicos discriminatorios de Victoria se convirtieron en evidencia en una demanda por discriminación racial. Usó el dinero para terminar la carrera de Derecho y se convirtió en el primer empleado oficial de la nueva firma de David. La fusión entre Sterling Dynamics y Harwell Enterprises nunca ocurrió. Después de que el análisis de David fue validado por auditores independientes, Harwell retiró su oferta por completo, citando riesgos de gobernanza inaceptables. Sterling Dynamics, ahora bajo un nuevo liderazgo, logró sobrevivir. Pero Victoria perdió el 90% de sus acciones en la compañía en acuerdos con inversores enojados que amenazaron con demandas por negligencia fiduciaria. Robert Michey se convirtió en el mentor oficial de David y a menudo contaba la historia del restaurante Meridian en conferencias sobre cómo el sesgo inconsciente puede costar fortunas a las empresas.
En 30 años de práctica jurídica, diría, nunca he visto a nadie identificar tantos problemas contractuales en tan poco tiempo. Y nunca he visto a nadie perder tanto dinero simplemente por no ver más allá del color de la piel de alguien. James Peterson, gerente del restaurante, ascendió a David a asesor legal no oficial del establecimiento después de descubrir que 3 de los contratos de proveedores contenían cláusulas abusivas similares a las que David había identificado en el caso Sterling. El restaurante ahorró $200,000 en el primer año simplemente siguiendo las recomendaciones de David. Victoria intentó reconstruir su carrera, pero su historia la siguió como una sombra. Las empresas que dirigían empresas dejaron de devolverle las llamadas, y cuando finalmente consiguió un puesto en una empresa más pequeña, descubrió que era supervisada constantemente por consultores de diversidad contratados específicamente para evitar incidentes similares. 6 meses después del incidente, David regresó a Meridian por primera vez desde aquella noche transformadora. Esta vez vestía un traje impecable y estaba acompañado por 5 clientes que habían volado desde otros estados específicamente para conocer al abogado que se había convertido en una leyenda en las redes sociales. James lo saludó con una sonrisa genuina y lo condujo a la misma mesa donde todo había comenzado. «Es curioso cómo funciona la vida», le dijo David a Robert Michey, que se había unido a ellos para cenar. «Si simplemente me hubiera tratado con respeto esa noche, le habría señalado discretamente los problemas del contrato, me habría dado las gracias y su empresa valdría 200 millones más hoy». Robert rió mientras alzaba su copa de vino. La arrogancia siempre tiene un precio, pero en este caso, el precio fue una lección para mucha gente. David recorrió el restaurante con la mirada, observando las mismas mesas elegantes y la misma decoración sofisticada, pero ahora viéndolo todo a través de los ojos de alguien que había convertido un momento de humillación en la base de una carrera extraordinaria. Había aprendido que la verdadera victoria no residía en destruir a Victoria Sterling, sino en construir algo más grande de lo que ella jamás pudo imaginar. La mejor venganza, descubrió David, no es devolver el daño causado, sino alcanzar un éxito tan brillante que las opiniones de quienes dudaron de ti se vuelvan irrelevantes. A veces, ser subestimado es el mejor regalo que cualquiera puede recibir, porque elimina todas las expectativas y te permite sorprender al mundo entero. Si alguna vez te han subestimado por tu apariencia, origen o estatus social, deja un comentario sobre cómo. Convierte eso en motivación. Y no olvides suscribirte al canal para ver más historias que demuestran que la inteligencia y la dignidad siempre superan los prejuicios y que, a veces, las personas más poderosas son precisamente aquellas que nadie espera.